Bueno, estamos viendo que dos personas están hablando. Una persona le hace una pregunta y la otra persona responde. De esta misma manera funciona lo que son los protocolos de comunicación en Internet, más conocido como el modelo TCP/IP, que funcionan básicamente de una manera donde el cliente hace una solicitud al servidor donde se encuentra alojado la página. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que estos protocolos básicamente se rigen bajo un conjunto de reglas y una de esas reglas es que deben hablar el mismo idioma. Lo mismo funciona cuando dos personas se están comunicando. No pueden establecer una comunicación si no están hablando el mismo lenguaje. De esta misma manera se establecen unas reglas en Internet de tal manera de que se establece una comunicación cliente-servidor. Bien, en el modelo SOL que nos comunicamos o establecemos la comunicación en Internet se da a través de un modelo TCP/IP. En el modelo TCP/IP enmarcan dos protocolos muy conocidos que es el protocolo TCP y el protocolo IP. ¿Qué significan sus siglas? El protocolo TCP es Transmission Control Protocol. Digamos que es un protocolo de control. Básicamente es verificar que los datos lleguen a su destino. Y el protocolo IP es el protocolo de Internet. Bien, cuando nosotros nos enseñaron lo que es el curso de redes para comunicación, normalmente tomamos como referencia el modelo OSI. En Internet funciona el modelo TCP/IP, que básicamente vemos que está construido a través de 4 capas. Normalmente la capa más alta es la capa de aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, cuando hacemos la solicitud a una página web, nosotros utilizamos un agente cliente y este agente cliente es un navegador web. Ya puede ser Firefox, ya puede ser Opera o ya puede ser Chrome. En nuestro navegador web, lo que hacemos básicamente a través del browser es colocar una URL. Básicamente, colocamos esta URL y esta URL lo que estamos accediendo es a través de la capa de aplicación. Para que él pueda hacer esta solicitud al servidor, quien vamos a hacer esa solicitud para que pueda devolvernos o hacernos ese request o esa respuesta hacia la página web, básicamente tiene que atravesar por cada una de estas etapas. ¿Por qué? Porque al final el servidor es un equipo físico, es decir, que a la final tiene que ir a la capa física, donde hay un servidor y ese servidor está alojado en cualquier parte del mundo. Bien, ahora bien, explicando en términos más generales y volviendo de nuevo a nuestra capa de aplicación donde estamos accediendo a una página web, cada página web o cada sitio está identificado con algo que se llama dominio. El nombre de dominio básicamente podemos decir que está caracterizado primero por dos divisiones. Una primera parte que corresponde al nombre de la empresa y otra es la extensión. Y esa extensión puede ser, si es, dependiendo del país, puede tener la extensión CL o .pt o .us, ¿sí? Dependiendo del país. O si es gubernamental, también va a tener otro tipo de extensión. Bien, ahora, ese nombre de dominio normalmente es como si nosotros tuviéramos una tienda física y a esa tienda física le estamos dando un nombre, pero esa tienda física tiene un local físico. De esa misma manera, los nombres de dominios están identificados con un número de IP. Ahí es donde básicamente viene el protocolo IP. Entonces, hay diferentes versiones de IP, la IPv4 y la IPv6. Y estas direcciones IP es lo que hacen que se identifiquen de una manera única ese nombre de dominio. Dentro de esos protocolos del modelo TCP/IP hay un conjunto de protocolos que se rigen y que dentro de Internet nosotros lo utilizamos, quizás inclusive sin darnos cuenta.
Uno de ellos, ¿cuál es el protocolo HTTP? El protocolo HTTP se encuentra dentro de la capa de aplicación. Usualmente, anteriormente, se utilizaba dentro de los browsers que uno debía colocar HTTP. Dos puntos, // la dirección o el nombre de dominio, pero ya están inmersos dentro del browser cuando uno coloca lo que es el nombre de dominio. Ahora bien, habíamos dicho que ese protocolo HTTP al cual estamos accediendo, que corresponde a la capa de aplicación, dijimos que este nombre de dominio está asociado con número IP. Pues bien, ese número de IP corresponde a una dirección IP que nosotros podemos básicamente saber cuál es el número de la IP que está asociada. Debemos abrir el terminal y básicamente vamos a colocar esta instrucción en ese add y el nombre de dominio. Bueno, esta dirección que tenemos aquí realmente no es un nombre de dominio, es un subdominio. El subdominio básicamente es un nombre que corresponde dentro del dominio. Nuestro dominio principal sería ucb.cl. Bien, vamos a darle clic y al darle Enter básicamente nos va a retornar y nos va a decir que el server que corresponde, ese es nombre de subdominio, es este número de IP. Y esta es una IP IPv4. Entonces básicamente cuando uno coloca en el browser la dirección o el nombre de dominio, lo que hace básicamente el protocolo de control primero es verificar de que el dato ha llegado al destino, pero dentro del protocolo IP lo que hace es asociar ese nombre de dominio a una IP. Para que estos nombres de dominios estén asociadas a una IP, hay algo que se llama el DNS. El DNS básicamente es servidores nombre de dominio o Domain Name Server o Domain Name System. Básicamente los DNS es donde se asocia un nombre de dominio con una IP. Existen unos servidores DNS donde básicamente tienen una base de datos y tienen la lista que corresponde a esos nombres de dominio con esas IP. Entonces, primero tiene que hacer la solicitud a esos servidores para mirar a qué IP está relacionada este nombre de dominio. Una vez que ya sabe cuál es la IP, es donde ya establece una comunicación donde va a través del protocolo IP. ¿Sí? Su comunicación es a través de números IP. Bien. Dentro de este modelo TCP/IP que ya habíamos hablado, dentro de la capa de aplicación ya vimos que está el protocolo HTTP, pero también existe otro protocolo que es el protocolo FTP. El protocolo FTP es File Transfer Protocol, es un protocolo de transferencia de archivos. Este protocolo también se da cuando nosotros necesitamos o tenemos un administrador y hemos alquilado un espacio, lo mismo que tenemos una tienda. Cuando tenemos una tienda, normalmente nosotros alquilamos ese local, de esa misma manera nosotros alquilamos un hosting donde vamos a alojar ese contenido. Y para darle un nombre a esa tienda, normalmente nosotros también compramos o hacemos lo que es comprar esa marca. De esa misma manera compramos el dominio y existen diferentes empresas donde podemos verificar de que el dominio esté disponible porque muchas veces ya está ocupado. Usualmente eso significa como si tuviéramos un alquiler. De igual manera con el nombre de dominio, de igual manera con el hosting. Luego hablaremos más adelante de ese sitio o de ese tipo de servicio. Pero ¿para qué necesitamos el FTP? ¿Nos hemos desviado? No. Realmente el FTP lo necesitamos porque muchas veces necesitamos subir el contenido que hemos realizado, quizás en nuestro computador personal, al servidor donde está alojado o donde hemos alquilado para poder alojar nuestro sitio. Y aquí hacemos uso de un cliente FTP.
Existen varios clientes. FileZilla es un cliente FTP donde nosotros podemos instalarlo y básicamente funciona para nosotros poder hacer una conexión con el servidor y a través del protocolo FTP podemos subir lo que es todo el contenido físico o archivos a nuestro sitio. Bien. Si ustedes ven, existen más de un protocolo que manejamos. El SMSTP básicamente es un protocolo para correo electrónico y el DNS que hemos acabado de hablar. Ahora bien, existen también dentro de esta capa de aplicación, existen protocolos criptográficos. ¿Qué es eso de protocolos criptográficos? Usualmente suelen utilizarse en tiendas donde necesitan que deben establecer un canal seguro de comunicación cuando un usuario hace una solicitud. Y usualmente esos protocolos criptográficos suelen ubicarse en los sistemas o pasarelas de pago. Usualmente, ¿cómo identificamos que el protocolo criptográfico está funcionando? Dentro de la capa de aplicación hemos visto que para poder acceder a la página web necesitamos el protocolo HTTP, que es un protocolo de hipertexto. Bien, ahora algunas páginas vamos a hablar que ya no tienen solamente HTTP, sino HTTPS. Básicamente podemos decir que ahí está integrado el HTTP con el protocolo SSL o TLS. Dentro de los servicios de hosting, usualmente ese protocolo suelen venderlo como un certificado. Y es un certificado donde usualmente se instala en el cliente y ese certificado básicamente es para encriptar la información que se llegue de un punto a otro. Este tipo de protocolo criptográfico, el SSL, básicamente podemos decir que ese es el protocolo que funciona, pero también está el TLS. El SSL básicamente fue originalmente desarrollado por Netscape. Netscape podemos decir que fue uno de los primeros agentes clientes que fueron creados y fueron los que se encargaron de diseñar este protocolo. La versión de SSL nunca salió al aire originalmente, sino que la versión 2 se dio en 1995. Entonces podemos decir que es básicamente un certificado donde se encripta la información y donde se opera información entre cliente y servidor. Bien, ahora bien, ¿qué podemos decir? Aquí dentro de esto tengo un programa de monitoreo que se llama Wireshark. Wireshark me sirve para monitorear lo que hay dentro de la red. Entonces vamos a hacer algo. Voy a navegar sobre este sitio web y voy a poner a que monitoree. Okay, vamos a monitorear. Vamos a iniciar. Y vamos a ponerlo a cargar este sitio mientras él va monitoreando. Bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos dentro de la captura toda la información que ha capturado. Podemos establecer una búsqueda para mirar qué nos está buscando. Él está buscando todas las páginas web que hemos tenido, pero miremos los diferentes protocolos. Vamos en este caso a buscar un protocolo HTTP. ¿Qué es este protocolo? Bien, ahora vamos a hablar de esto, pero este protocolo básicamente es un protocolo que ya está reemplazando la versión de HTTP. Este protocolo se llama QUIT y este protocolo básicamente funciona, pero sin hacer uso del protocolo TCP. ¿Qué es el protocolo de control? Básicamente funciona como si en el cliente se conectara e hiciera una solicitud al servidor, enviara los datos, pero el servidor
ya no espera respuesta de que realmente se han enviado todos los datos. Cada dato se va enviando en forma de paquetes, es decir, es unos paquetes secuenciales que se dividen o se fragmentan y el cliente va enviando de manera secuencial al servidor. Básicamente con el protocolo TCP lo que sucedía es que el protocolo de control lo que hacía era controlar esos paquetes. Decía y confirmaba de que ya se habían llegado esos paquetes. Con QUIC básicamente no va a suceder eso. Es decir, que es probable que el cliente o el servidor reciba esa solicitud de paquetes, pero ya no va a tener una confirmación de ellos. Usualmente este protocolo QUIC lo hacemos cuando vemos las transmisiones de streaming de video o audio. Suele utilizarse ese tipo de protocolos. Pero ahora bien, este va a reemplazar lo que es el protocolo HTTP, que básicamente es la versión de HTTP3. De eso quería hablarles. ¿Cómo nosotros podemos ver el servidor qué tipo de versión del protocolo HTTP está funcionando? Bien, vamos a ver algún protocolo, alguna página, todos estos quit, básicamente son protocolos que reemplazan, es la versión de HTTP3. Vamos a ver si vemos una versión de HTTP versión 1. Vamos a ver si tenemos suerte de mirar alguna versión. Este protocolo HTTP prácticamente fue lanzado en el año pasado. Aquí vemos una versión del protocolo HTTP. Del protocolo HTTP, sus siglas ya dijimos, significa Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto. Básicamente, en este protocolo nosotros podemos ver la versión del protocolo y esta versión básicamente es una versión 1.0. Dentro de las cabeceras podemos ver, este es el protocolo, este es el número del puerto. Por default es el número de puerto. El protocolo HTTP ocurre en el puerto 80. 8080 o 80 simplemente. Y el host básicamente corresponde al nombre de dominio. Entonces, de esta manera podemos conocer lo que es la versión del HTTP. Vamos a ver si vemos otra versión. Básicamente aquí se analizan todos los diferentes paquetes. Y lo que se pone básicamente es entrar a una URL y escuchar y mirar todos los paquetes que se reciben y los diferentes protocolos por los que se están accediendo para poder establecer esa comunicación, recordemos. Bien, y también vemos que está el protocolo DNS, que son los que acabamos de mirar. Entonces, el DNS básicamente es el Domain Name System. Recordemos que cuando se hace una solicitud, lo que requiere antes de ir al servidor, él necesita saber este nombre de dominio a qué IP corresponde. Entonces, tiene que ir a unos servidores específicos donde tienen almacenado en una base de datos una lista de esos nombres de dominio asociados a ese números de IP. Al final, ese es el número de IP con los que comunicamos y vemos acá. Bien, ahora bien, esto sería todo por hoy. Ya hemos hablado de lo que son los protocolos de comunicación y la importancia de esos protocolos para poder entender lo que hoy en día conocemos como Internet.